¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Daniel Rodríguez, secretario general de Cimeduco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Daniel, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo Arévalo. Un gusto, un saludo a todos los televidentes de este debate. También nos acompaña Francisco Celada, secretario de Organización y Estadísticas de Cimeduco esta noche. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche. Muy bien, vamos a comenzar hablando sobre un llamado que han realizado ustedes recientemente a las autoridades de educación para que se instale una mesa de diálogo para analizar la situación salarial de los docentes ya de cara básicamente al cierre del año lectivo y al principio o ya los preparativos para el próximo año. Muy bien, nosotros hemos solicitado al señor ministro de Educación desde el 22 de junio que hicimos una marcha junto con los compañeros de bases magisteriales en relación a que este año corresponde, según el artículo 33 de la ley de la carrera docente, revisar los salarios de los docentes, con la variante que nosotros estamos pidiendo que no sea algo impuesto como ha sido en los dos últimos periodos presidenciales, que nos han impuesto un aumento de $100, pero ha sido en calidad de bono. Dentro de las primeras cosas que estamos pidiendo, que esos dos aumentos pasen al salario base de los docentes y que la nueva negociación sea a todos los rubros de los salarios de los docentes. Estamos hablando del sueldo base, el sobresueldo, las horas clases, la ruralidad, y también el incentivo a la labor docente, porque desde hace varios años no se tocan esos rubros y son demasiado bajos. Por ejemplo, el sobresueldo de los docentes anda alrededor de los $248 al mes y la labor que realizan los docentes es la misma que en un turno normal. Entonces, básicamente eso es lo que le estamos pidiendo a las autoridades de educación, al titular de educación, al licenciado, al ingeniero, el ministro de Educación, José Pineda, que se siente a negociar con nosotros, porque ya es tiempo. Ya en otras ocasiones con otros ministros, en este tiempo ya estamos en negociaciones y hasta este momento no nos ha llamado. Este día ha hecho una convocatoria, pero no tiene nada que ver con el tema que nosotros les estamos pidiendo. Ahora, ¿qué establece la ley en el articulado? ¿Cada cuánto es que debe haber una revisión del salario de los docentes? La ley establece que en un periodo no mayor a 3 años se deben revisar los salarios de los docentes para aplicarlos en el año próximo. Tocaría este año revisión salarial para aplicarlo en el 2023. Muy bien. Ahora, profesor, ¿por qué ustedes dicen que no quieren que se dé a través de bonos, sino que sea aplicado al sueldo? Es que con el gobierno del FMLN se estableció una mala práctica, y es que nosotros solicitamos en aquel momento que se cumpliera con la ley de la carrera docente como ya se había hecho en gobiernos anteriores, pero es el caso que el gobierno anterior tomó la decisión de negociar bilateralmente con una de las asociaciones de maestros y en Casa Presidencial se pusieron de acuerdo en aumentar $100 al salario de los maestros vía complemento salarial. Okay. Una equivocación que nosotros la hemos expresado en diferentes ocasiones, y es que un complemento salarial es una cantidad de dinero que se le otorga al trabajador en virtud de que el mes anterior no se le pagó el salario completo. Por tanto, la figura de complemento salarial nosotros no creemos que sea la figura más apropiada. En ese sentido, el gobierno de Nayib Bukele, a través de la exministra Carla Ananía de Varela, tomó la decisión de seguir la mala práctica del FMLN, es decir, repetir los errores del gobierno anterior en virtud de que también nos asignó $100 de manera inconsulta. Pero es el caso que en la ley de la carrera docente, en su artículo 36, se establece que son derechos de los educadores ser consultados en los asuntos de importancia para el magisterio, y este es el caso. El salario es uno de los asuntos más importantes de los educadores, y se dio la situación que la exministra no nos convocó y de manera arbitraria ella decidió
asignar $100 repitiendo los errores del gobierno anterior. En ese sentido, ahora ya tenemos $200 asignados al salario de los educadores a manera de complemento salarial. Nosotros hemos venido solicitando reiteradamente que esos $200 se incorporen al salario base de los maestros. ¿Por qué se deben incorporar? Porque por estos $200 que se nos dan por aparte, nosotros perdemos poder adquisitivo en tanto que no tenemos derecho a mejores créditos, porque no nos cuentan esos $200. Tenemos el pago de planilla, digamos. Exactamente. También tenemos problemas a la hora de pensionarnos, porque esos $200 no son objeto de retención. En ese sentido, se entiende que ese complemento, como ellos le han llamado, asignado al salario, podría desaparecer en cualquier momento, porque aparece de manera complementaria, no aparece por ley de salario incluido en el salario base de los educadores. En ese sentido, se nos ha causado agravios a los educadores. Tan es así que el Ministerio de Educación se ha ahorrado al menos $5 millones al año, porque por esos $200 que asignan en manera de complemento, no pagan, ¿verdad?, la cuota patronal, por ejemplo, a las AFP. De esa manera, el Ministerio de Educación se va ahorrando dinero y los educadores vamos perdiendo con esa asignación. Por eso es que hemos solicitado que se respete la ley de la carrera docente, que se nos tome en cuenta para discutir este asunto, que se respete el artículo 33 de la ley de la carrera docente, que establece que los salarios de los educadores deben revisarse en un periodo no mayor a 3 años. Muy bien. Y esos 3 años ya terminaron. Ahora, son alrededor de 43,000 docentes, Daniel, que estarían a la expectativa pues de esta mejora. Usted decía que hay una convocatoria de las autoridades para el día de mañana, pero es otro tema. ¿Qué tema es? No, es para ahora, para este día, a las 3:30 de la tarde. La reforma educativa, están hablando del nuevo sistema educativo, pero también están hablando de la formación docente, parecido a lo que hizo el FMLN, que hablaba de dignificación magisterial, pero la dignificación magisterial la elevaba solo a capacitar a los docentes, pero no hay un incentivo. Pasamos, por ejemplo, en el periodo del FMLN se nos ofrecieron posgrados, se nos ofrecieron licenciaturas, los maestros se capacitaron, estuvieron 3 años en capacitación y al final solo terminaron dándoles un diploma. Entonces, pero ningún incentivo a la labor docente por ese esfuerzo que los docentes realizaban, porque las capacitaciones eran en días sábados y domingos. Pasábamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde muchas veces, y pues al final solo un diploma, se nos mintió. Y pues nosotros estamos viendo que este gobierno está planteando básicamente lo mismo. Nosotros sí estamos de acuerdo que los docentes debemos estarnos formando constantemente, pero también dentro de la formación pues tienen que haber incentivos laborales. Y pues uno de los incentivos que les estamos pidiendo es eso, pues que se revise el salario en todos los rubros y que se modifique en gran parte la ley de la carrera docente en lo que tiene que ver con incentivos. Porque, por ejemplo, en el Magisterio Nacional, un docente que tenga un máster, por ejemplo, ya no tiene un incentivo docente, sino que gana igual que un licenciado. Y mucho menos si es doctor, pues tenemos ya doctores en educación trabajando en las escuelas, en los institutos, y pues están ganando el salario de un licenciado. Entonces hay necesidad de modificar. Entonces el llamado que hace el señor ministro de Educación es para otra cosa, menos para lo que nosotros le hemos pedido. Ahora, han manifestado ustedes que tienen temor de un decreto de retiro obligatorio que pudiese salir para este año o el próximo. Pues son rumores, ¿verdad? No podemos asegurarlo a ciencia cierta, pero tenemos la práctica en la Policía Nacional Civil con los jueces y hemos escuchado algunas entrevistas del ministro de Educación interino donde establece o manifiesta que están preparando un decreto de retiro forzoso
para los docentes que ya cumplen los años de servicio y la edad. Estamos hablando de unos 10.000 docentes aproximadamente. Alrededor de unos 10.000 a 15.000 docentes que están en esa situación. Nosotros hemos sido enfáticos como Cimeduco que no vamos a permitir un decreto de este tipo, porque desde el 2017 que se aprobaron las nuevas reformas a la ley de pensiones, venimos nosotros luchando para que se modifiquen, para que se dé un decreto que dé pensiones justas y dignas a los trabajadores, no solo a los docentes, sino a los trabajadores en general. El 15 de septiembre del año pasado, ya casi un año, el presidente de la República, en el marco de la marcha que hizo el pueblo salvadoreño en contra de las medidas de este gobierno, dio a conocer de que iba en un mes a entregar un pliego de reformas. Todavía estamos esperando ese pliego de reformas y solo ha sido mentira, solo ha sido que la otra semana, que dentro de 3 meses, y pues ya vamos a cumplir un año y no vemos ese pliego de reformas presentadas a la Asamblea Legislativa. Y estamos esperando. Entonces, nosotros hemos manifestado como Cimeduco que no vamos a permitir eso, que se maltrate de esa manera a los docentes, sin antes haya una reforma a las pensiones que dignifique las pensiones de los docentes, porque no es justo que un docente después de trabajar 35, 40 años y cualquier trabajador se retire con las pensiones que tenemos, que no resuelven los costos de la canasta básica. ¿Es por un tema económico que los docentes, esos 10.000, digamos, o 15.000, que ya están en edad de retirarse, no se van? Es que el problema es, por ejemplo, un docente, la mayoría de docentes, hablemos del 90% de los docentes, están endeudados. Y muchos no terminan de pagar la deuda aún pensionándose. Entonces, si en estos momentos, por ejemplo, un docente termina con un salario de $1,000, lo que están entregando de pensiones son alrededor de los $275. Entonces, con ese tipo de salario, o sea, o de pensión, no se puede sobrevivir, pues. O sea, prácticamente estaríamos abandonando, digamos, o enviando a la miseria, digamos, a los docentes que han dado un servicio a este país. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más que abordar esta noche con nuestros invitados, los representantes de Cimeduco. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Representantes de Cimeduco nos acompañan esta noche. Y bueno, otra de las preguntas, Francisco, es el tema de las actividades en el marco de la conmemoración de la independencia. Pues había una notificación previa que programaba actividades y daba algún tipo de lineamientos. Esa fue la primera comunicación oficial, digamos, que se hizo. Sí, en efecto, el magisterio o las comunidades educativas recibimos por parte del Ministerio de Educación una circular en donde básicamente se rescataba el espíritu patriótico tradicional, es decir, se llamaba a los desfiles del 14 de septiembre para los centros educativos rurales, para el 15 de septiembre para los centros educativos urbanos, inclusive para el 13 de septiembre a las escuelas de educación parvularia, y también a inaugurar los eventos cívicos a nivel interno de los centros escolares. Pero es el caso que posteriormente surge un documento a manera de memorando que establece cosas contrarias, como por ejemplo que no inicien ningún desfile si no se ha dado el banderillazo de salida por parte del presidente de la República. Es decir, hay que esperar que el presidente de la República dé su discurso, dé su mensaje, para que luego los desfiles puedan salir a la calle.
pero no están permitidos, por ejemplo, los desfiles distritales, no están permitidos los eventos que tradicionalmente se han hecho en los parques de los pueblos, organizados por las alcaldías. Entonces todo eso ha generado un descontento, sobre todo en la población estudiantil, porque ya se habían preparado para ese evento, ya invirtieron en trajes, invirtieron en zapatos, bueno, mejoraron las bandas de paz, muchos centros educativos, y ahora resulta que con estas disposiciones los estudiantes creen, y algunos padres de familia, que se les ha dejado con los colochos hechos, que no salió a tiempo digamos, esta cadena de disposiciones como para que pudiesen evitar los gastos. Entonces, en ese sentido, hay malestar en las comunidades estudiantiles, en grupos de maestros también que ya se habían preparado, y por tanto creemos nosotros que era necesario que se respetara el espíritu de la circular número 10 emitida por el Ministerio de Educación. Ahora, pero hoy por hoy, Daniel, ¿cuál es la notificación oficial? ¿Cuál de las dos es la que está vigente para las actividades del 15 de septiembre o 14 de septiembre? Eso es lo que no entendemos, cuál de todas. Y es lo que hemos pedido, como Cimeduco, en la conferencia que dimos la semana pasada, que aclaren, ¿verdad? ¿A qué le vamos a hacer caso? Porque hay, digamos, una confusión en la comunidad educativa, y el problema es que muchos docentes, pues, al no acatar alguna de esas circulares, pueden entrar digamos, en una falta. Y la cuestión es que por media cosa están sancionando a las personas en este país. Entonces, muchos compañeros maestros, directores han manifestado que tienen temor, pues, a ser sancionados, ya que, pues, tenemos, digamos, una doble problemática, porque al no realizar las actividades que ya se tenían planificadas en los centros escolares, también los directores y los maestros se meten en problemas con los papás, porque ya muchos papás, tal como dice el compañero Francisco, entraron en gastos. Algunos centros escolares han mejorado sus bandas de paz, etcétera, etcétera. Ya se tenía una agenda que se prepara, nomás llegando en el mes de agosto se termina de afinar, y pues se prepara desde inicio del año, cuando se hace el plan escolar anual de cada año. Entonces ahí se deja ya plasmado qué es lo que se va a realizar. Entonces nosotros tenemos una circular, que es la número 10, que está firmada y sellada por el señor ministro de Educación. Esa es la primera. Sí, la emitió el día 23 de agosto. Posteriormente, el día 22 de agosto, bueno, un día antes, emitieron también este memorándum, que está firmado por Gobernación, dice Comité Cívico Nacional. Aquí es donde ya hay contradicción. Y el 1 de septiembre emiten este aviso. Ya va membretado por el Ministerio de Educación. ¿Y ese qué dice el aviso? Pues básicamente dice que tenemos que acatar lo que dice el memorándum pero el problema es que no lo firma nadie. O sea, solo lleva membrete el Ministerio de Educación, pero no lo firma, igual que la circular número 10, que va firmada y sellada por el señor ministro de Educación interino. Entonces, y eso es lo que le hemos pedido básicamente a las autoridades de educación, que aclaren cuál de todas estas notas vamos a acatar, porque en estos momentos hay incertidumbre en los centros escolares y el 15 de septiembre ya se aproxima. Muchos centros escolares inauguraron el mes cívico. No se nos ha permitido que se haga la conmemoración o el paso de la antorcha, que fue desde el día de ayer hasta mañana. Entonces, pero hay muchas actividades, por ejemplo, los estudiantes que van a desfilar el 13, que son las parvularias, no saben si lo van a hacer, porque como la nota dice que primero hay que esperar que el presidente de la República haga su discurso, dé su discurso. Entonces, antes de eso no se puede hacer desfile, cosa que nunca antes en la historia de nuestro país pues se había dado ese tipo de cosas, y estamos lamentando, ¿verdad?, que se esté mezclando al sistema educativo en este tipo de cosas, porque
tal como lo dice la circular número 10, pues nuestra situación o nuestra forma de trabajar en los centros escolares es algo educativo, que tiene que ver con la pedagogía, con lo cívico, con lo cultural, y que no tiene nada que ver con la política, digamos, de Estado, ni con políticas partidarias, sino que simplemente una cuestión de urbanidad moral y cívica y educativa, básicamente. Los desfiles, ¿verdad? Inculcar el civismo en los estudiantes, nada más eso. Entonces lo que pedimos es que se respete lo que ya los centros escolares tienen planificado. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia, digamos, que marchen a la hora tradicional o que marchen después del discurso del presidente? ¿Qué problemas podría generar esto para estudiantes o padres de familia? Bueno, son varios problemas. Primero que ya no podrán hacer los eventos como los tenían organizados. Segundo, ya no podrán haber desfiles al interior de los municipios como antes se hacía. Tercero, hay que esperar que el discurso presidencial finalice para iniciar los desfiles. Hay muchos jóvenes, sobre todo niños, que se desmayan a la hora de estar esperando bajo el sol. Entonces es una serie de dificultades que nos ocasiona esto. Y puede parecer que los padres de familia, de las comunidades educativas, no se fijan en los detalles. Pero yo, por ejemplo, ayer recibía unas críticas de algunos padres de familia que me decían, ¿y cómo es eso que en el desfile primero van a ir al frente los militares, ¿verdad? Y que después van a ir los hijos de nosotros, detrás de los caballos? Es decir, se ha cambiado el orden de la aparición en los desfiles. Del desfile oficial. Okay. Entonces todo eso está siendo observado por los padres de familia y por las comunidades educativas. ¿Han planteado ustedes esta situación como gremial a las autoridades de educación para conocer una explicación o si se puede regresar a la información original que se tenía? No, en estos momentos solo, digamos, tal y como ellos nos han enviado la documentación, nosotros dimos una conferencia la semana pasada para hacer pública esta situación, porque hay muchos padres de familia también que desconocen esta situación o la opinión pública, qué es lo que está pasando. Entonces hicimos nosotros la conferencia de prensa para darla a conocer, pues, y que los titulares de educación, las autoridades del gobierno, también reaccionen a esta situación, pues, porque aquí en el memorándum establece claro, dice que el punto 4, los desfiles deben realizarse en el siguiente orden: militar, policial y estudiantil. Siempre ha sido el estudiantil, por lo mismo que dice el compañero Francisco, por la insolación, evitar que los niños se expongan a las temperaturas del sol y que vayan a caer en insolación o desmayarse. Siempre ha sido así. No hemos esperado el discurso de ningún presidente, simplemente hemos hecho nuestro desfile tranquilamente, viendo, digamos, el interés, poniendo el interés superior del niño en primer lugar, tal como nos exigen las autoridades del Ministerio de Educación, pero no entendemos por qué ahora cambian el discurso, pues, y dejan a los estudiantes en último lugar. Aunque también aclaro que ya en las siguientes, en el aviso, cambian ya, dicen que son los estudiantes, y después los policías y después los soldados. O sea, hay una contradicción. Ahora, mientras esto ocurre, pues por lo menos las bandas de paz siguen ensayando, porque es una preparación pues de mucho tiempo para este tipo de actividades. Hay mucha alegría, digamos, en todo lo que implica salir, desfilar y dar una actuación ante el público. Eso no se detiene. No, es que como es una tradición, una costumbre de nuestros pueblos salvadoreños, los desfiles, preparar, digamos, estas actividades cívicas, los centros escolares siguen igual, pues básicamente esta semana comienza la semana cívica, comienza el día viernes y continuamos hasta el día 14, pues, pero la preocupación es esa, pues, se nos va a sancionar por hacer lo que nos corresponde en los centros escolares, lo que hemos hecho siempre, y que por capricho de no sabemos quién nos lo están cambiando. Ha de ser a una persona que no es docente, que no conoce el quehacer educativo en los centros escolares y la razón de ser por qué nosotros inculcamos este tipo de valores y el civismo en los centros escolares,
Esa es la gran preocupación que tenemos como Cimeduco, que se vaya a sancionar a un director por hacer lo que siempre hemos hecho y que no ofendemos a nadie, pues, sino que simplemente inculcamos civismo en los estudiantes. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro tema también importante que hay que hablar con los representantes de Cimeduco, y es el tema de la evaluación que deben hacer las autoridades para el inicio de las clases el próximo año. Es decir, seguimos todavía en medio de una pandemia de COVID-19, pues gracias a Dios la letalidad, pues los contagios sí han aumentado este año en comparación increíblemente a 2020 y 2021, pero la letalidad o los casos graves no. Pero seguimos conviviendo con una pandemia. Hay algunos que apuestan a que sea el 100% de las clases de forma presencial y otros que todavía existan algún tipo de modalidad flexible que pueda ser evaluada para continuar. Francisco, ¿cómo lo ven ustedes para el próximo año? Bueno, en efecto, para nosotros ha sido bien problemático el tener que adecuarnos a una manera de impartir clases o a otra, es decir, cambiar la modalidad. Si bien es cierto, estamos todavía bajo las órdenes que dejó la ex ministra a través de la circular número 20 de noviembre, de la circular 18 de noviembre del año 2020, esta circular todavía no ha sido derogada a través de otra circular, porque lo que hemos escuchado es nomás entrevistas del señor ministro de Educación interino, que manifiesta que ahora los estudiantes no van a pasar de grado utilizando la promoción masiva, que las guías quedan descartadas. Pero lo que pasa es que no lo ha emitido por escrito. Yeah. Es decir, no hay ninguna circular que contradiga la circular 18 del año 2020. En ese sentido, la modalidad que se viene aplicando en este momento es semipresencial y multimodal. Es decir, puede ser sincrónica, puede ser asincrónica, por grupos de estudiantes de manera alterna. Sin embargo, en el territorio ya a través de algunas direcciones departamentales se está promoviendo las clases presenciales. Esto en alguna medida favorece los aprendizajes debido a que sí hay computadoras en manos de los estudiantes, hay tablets en manos de niños de parvular, incluso hasta de tercer grado. Pero muchas de las computadoras no tienen internet, los paquetitos de internet no han funcionado como se esperaba. Las que entregó el gobierno. Entregó el gobierno, paquetitos de internet no han funcionado como se esperaba. El otro elemento también es la falta de cobertura de algunas compañías telefónicas en el territorio. La otra dificultad, y es la más grave para nosotros, es la cultura de las familias salvadoreñas. Es decir, la educación virtual no tendría que tener mucha diferencia si se aplicara como en otros países del mundo, en donde el joven estudiante es muy responsable, se sienta frente a su computador y recibe sus clases normalmente, interactúa con el profesor. Aquí no. Aquí hay estudiantes que solo encienden el equipo y se levantan, y que sus padres son incapaces de inculcarles la responsabilidad. Entonces, ante esa situación, los maestros estamos en una encrucijada. Por un lado, recibimos a un grupo que se presenta a recibir clases presenciales, pero por otro lado, estamos atendiendo al pequeño grupo de estudiantes que se mantiene en la virtualidad. Entonces trabajamos doble. Y el aprendizaje no es igual, eso hay que decirlo. No es igual. Lamentablemente no es igual debido a todas estas interferencias que mencionaba y otras, ¿verdad? Porque hay hogares que todavía no tienen ni siquiera energía eléctrica.
Entonces sí, es complicado. Y a nosotros como profesores nos gustaría que todos regresaran de manera presencial, porque el aprendizaje es más efectivo y también porque nosotros trabajaríamos una sola vez. Sí. Sin embargo, con la modalidad que estamos, trabajamos 3 veces, impartimos 3 veces la misma clase. Le impartimos la clase al grupo A, al grupo B y al grupo C, que es el grupo que está en su casa. Entonces ya no tenemos vida familiar, ¿verdad? No tenemos recreación, estamos trabajando 24/7. Nos están mandando trabajos, nos envían trabajo a través de correos electrónicos a medianoche, ¿verdad? A las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, a cualquier hora. Y nosotros tenemos que estar revisando los mensajes, tenemos que estar calificando, ¿verdad? Tareas que nos están enviando el grupo que está siendo atendido a través de la modalidad virtual. En ese sentido, creemos que para la educación es mejor regresar de manera presencial. Digo, para la educación pública, para que mejore la calidad. Ahora, en su momento se hizo la evaluación de los casos que pudieran surgir porque mucho personal docente e incluso personal de limpieza de los centros educativos se contagió y se empezó a generar un problema de casos de COVID-19 o la misma, se tenía el temor de que la mayoría de estudiantes pues llegaran, se contagiaran adultos mayores en casa y se generara una nueva ola de contagios, lo cual al final, gracias a Dios, no ocurrió de esa forma. Yo creo que ya esa debería de ser un parámetro de evaluación, Daniel, para la decisión que tome al final el Ministerio de Educación de la forma en cómo vamos a iniciar el otro año. Es decir, podrían estar ya las condiciones dadas de que vamos a convivir con el virus, pero que vayan presencial. Pues nosotros, digamos, contrario a lo que pedíamos antes, cuando estábamos en plena pandemia y que quizás por irresponsabilidad de la ex ministra de Educación perdimos alrededor de unos 200 compañeros maestros, cuando se le pidió en su momento que estaba en apogeo lo de la pandemia del COVID-19 y que los compañeros y compañeras maestros y maestras no estaban preparados porque no tenían las suficientes dosis. Más o menos de unos 110 docentes pasamos como a 360 compañeros que fallecieron cuando le pedimos. Entonces creemos que ahora estamos en mejores condiciones. La mayoría de docentes tienen sus 4 dosis. Ya la pandemia, digamos, a nuestro juicio pues dejó de ser un problema, pues porque ya se sabe, digamos, dominar un poco más. Los maestros se cuidan mejor, como le digo, ya están preparados por las dosis que se han puesto, digamos, los espacios o los tratamientos que se dan en los centros escolares de bioseguridad, en los centros escolares, pues se siguen implementando, digamos, todos esos esfuerzos. Creemos que ya es momento de que se inicie ya de forma presencial, aunque las autoridades de educación manifiestan de que ya la educación no va a ser al 100% presencial, pero lo que queremos saber nosotros de qué manera lo van a plantear, porque lo que no queremos es que estén acumulando de más trabajo a los docentes, porque tal y como lo dice Francisco, están recargando a los docentes, porque no se les está dando ningún espacio a donde trabajar la parte virtual o la forma remota. Es que los estudiantes llevan guías, el docente tiene que hacer esfuerzos fuera de su horario de trabajo, pues. Y el problema es que si los compañeros no responden, se les está amenazando con sancionarlos los directores cuando no quieren atender a los estudiantes, porque resulta que les toca atender las 5 horas clases en el día de forma presencial, pero muchos directores quieren que también atiendan a los alumnos que están de forma virtual ya cuando están en las casas, y eso no es posible porque a los docentes solo les pagan, digamos, un turno y muchas veces algunos tienen doble turno. Entonces significa que en horarios nocturnos tienen que estar atendiendo a los estudiantes. Entonces tendríamos que saber de qué manera, porque eso es lo que ha manifestado el señor ministro de Educación interino, que la virtualidad no va a terminar, que va a continuar. Pero, o sea, queremos que nos diga la manera cómo.
se les va a dar un espacio para que los docentes atiendan en el mismo horario, sin recargar más a los docentes. Eso es lo que pedimos, ¿verdad? Aunque estamos de acuerdo que sea ya de forma virtual, y decirlo que la mayoría de centros escolares a nivel nacional ya están de forma presencial. Son pocos los estudiantes que se han quedado en la modalidad virtual y remota. Profesor, en el caso de los más pequeños, expertos en la materia, psicólogos, todo han dicho que se genera un problema en esas edades tan cortas donde ellos necesitan, aparte del conocimiento que reciben en los salones de clase, esa socialización, esa interacción con sus compañeros, caerse, jugar, reírse, hacer trabajos en grupo y no pasar tanto tiempo en las tabletas o en los artículos electrónicos que pueden pasar en la casa a veces bajo supervisión, digamos, entre comillas, de los padres, que estén dando un buen uso a las herramientas. Es decir, eso no puede sustituirse de ninguna forma y eso al final podría pasar una factura en el mismo aprendizaje o la socialización que los estudiantes puedan desarrollar y se pueden ver profesionales más retraídos, que no se integran a los grupos, que como lobos solitarios. En efecto, nosotros hemos percibido la alegría de los niños cuando regresan a la escuela y comparten con los demás niños, juegan, interactúan. El proceso de socialización es un proceso realmente inevitable, ¿verdad?, para el ser humano. Nosotros somos mejores seres humanos en la medida que aprendemos a interrelacionarnos mejor con los demás. En ese sentido, ese proceso se descuida con el tema de la virtualidad, en donde ni siquiera los papás están con los niños, que los dejan solos en la casa, que se van a trabajar y por tanto este niño queda a la buena de Dios. En ese sentido, creemos que es importante la presencialidad. Sin embargo, la educación virtual, como bien lo han dicho las autoridades, llegó para quedarse, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este momento hay varios centros educativos cuyas instalaciones están siendo intervenidas por mejoras en su infraestructura. Entonces las clases no se pueden paralizar, ¿verdad? Para eso está la modalidad virtual. Y en esos momentos excepcionales nosotros coincidimos. Pero mientras en este país se llenan los estadios de fútbol, se abren las puertas de los supermercados, de las grandes urbes comerciales, ¿verdad?, pero se cierran las puertas de la escuela, creo que es un país que no va a llegar tan lejos, ¿verdad? En ese sentido, nosotros nos unimos al planteamiento que hizo un organismo internacional, ¿verdad?, que decía, es que la sociedad es como hipócrita. ¿Cómo es posible que abren los mercados, abren los estadios, pero no abren las escuelas en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros todavía seguimos bajo la modalidad semipresencial, es decir, le hemos dejado a los padres de familia la facultad de decidir si su hijo va de manera presencial a la escuela o no. En ese sentido, creo que el Estado debe asumir a través del Ministerio de Educación un rol más protagónico en el sentido de que se valore el papel presencial de la educación pública. Muy bien, y será una decisión que tendrán que tomar en las próximas semanas o por lo menos como último el próximo mes porque ya estaría cerrando el año lectivo. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esta noche también queremos aprovechar a hablar otros temas, temas como la infraestructura escolar y la mejora en la enseñanza. Las autoridades de Protección Civil, de Gobernación han dicho y están aplicando algunos protocolos internacionales, por ejemplo de la ONU, que no se utilicen centros educativos, por ejemplo, en el caso de terremotos, en el caso de inundaciones, como albergue, que había sido
una práctica que interrumpía también el proceso de enseñanza de los estudiantes que habíamos vivido. Por lo menos esta situación está tratando de cambiar en el país para no ver afectados a los niños con esta situación de retraso, que habían familias que pasaban mucho tiempo ahí. Bueno, es correcto. El problema es ese, básicamente, que se atrasa el quehacer educativo en los centros escolares y los directores de los centros escolares se ven en esa situación complicada porque tampoco pueden decirles a las familias que se albergan que se vayan porque no tienen a dónde, no se puede poner en riesgo la integridad física de las personas, tal y como lo establece la Constitución de la República, ¿verdad? Que todos tenemos que ser garantes de la protección de la vida de los seres humanos en nuestro país. Entonces, pero el problema también es que se afecta a los estudiantes porque no pueden recibir la educación tal como lo establece la ley. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también aplaudimos esa situación, pero también en nuestro país riñe con la realidad, porque si no se utilizan los centros escolares de albergue, ¿qué van a utilizar de albergue? No hay muchas instituciones donde puedan albergar a las personas. Creo que tienen que generar una política para tratar estos temas. Por ejemplo, no permitir que personas vivan en lugares de riesgo. Quizás sería la prevención en la que se debe trabajar en ese sentido, pues, y ver cómo estas personas que viven en zonas de riesgo se van reubicando, que hay una política del Estado que permita que a estas personas se les dé unas condiciones más dignas de una vivienda digna para evitar ese tipo de cosas y que no se entre en ese tipo. El otro punto es las escuelas muchas veces tampoco pueden servir de albergues porque en los últimos años, en este año no es la excepción, se han dañado muchos centros escolares. Por ejemplo, tenemos el complejo educativo Bernardino Villa Mariona, que tiene una cárcava. ¿Cómo vamos a utilizar ese centro escolar de albergue? El complejo educativo Santa Eduviges en Soyapango también, una cárcava que está carcomiendo parte de la cancha de fútbol y de básquetbol. Entonces, y en las últimas lluvias que hubieron esta semana, por ejemplo, gran cantidad de centros escolares de la zona de Panchimal, Corzorio y Mora han salido afectados y se están viendo hundimientos de pisos, paredes que están colapsando. Entonces también se han vuelto un riesgo los centros escolares. Y esa es una prioridad de las autoridades de educación, dar seguridad a los docentes y sobre todo a los estudiantes. Debe haber una mejora que las autoridades dicen que ya ha comenzado en la infraestructura escolar, profesora. Bueno, en los últimos años y específicamente mediante la época que asumió el cargo de ministro de Educación ad honorem, el señor José Mauricio Pineda, anunció que contaba ya con unos 44 millones de dólares para invertir en infraestructura. Esto es importante para nosotros porque la infraestructura escolar ha sido abandonada por muchos años, pero esto también tiene un fondo y es el hecho de que casi el 50% de los más de 5.000 centros educativos del país están funcionando en propiedades que no pertenecen al Ministerio de Educación. Entonces esta es una problemática a la hora de invertir, de reparar la infraestructura que no corresponde, que no es propiedad del Ministerio de Educación. Empiezan a ver digamos, los inconvenientes. Por otra parte, en el tema de los albergados, la decisión es oportuna, es aplaudible en el sentido de que las familias que se han estado albergando en los centros educativos en algún momento determinado no se quieren ir y eso ocasiona que las clases sigan como de manera virtual en este momento. El otro hecho es que cuando se retiran estas familias, las escuelas quedan muy deterioradas y no hay presupuesto. Para muestra un botón, en lo que va del año 2022 no ha llegado ni siquiera un solo centavo en concepto de operación y funcionamiento para la escuela pública. Nosotros como Cimeduco somos altamente críticos y decimos por qué la escuela pública tiene que ser la única institución del Estado que no recibe fondos en lo que va del año, que tiene que funcionar sin fondos, sin presupuesto. Todas las instituciones del Estado reciben su presupuesto en tiempo,
pero las escuelas públicas no reciben. Estamos ya en septiembre, al 9º mes del año, por finalizar el año 2022, y no hemos recibido ni un solo centavo para comprar una escoba, para comprar un trapeador, ¿verdad?, para invertir en material didáctico para los profesores. Entonces seguimos en abandono, ¿verdad? Pero aplaudimos el tema de que se le haya puesto interés a la infraestructura, que también es importante. Ahora, infraestructura en el sentido de lo que dice Daniel, digamos, que no ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes, que no pueda haber un paredón que pueda caer, pero si no son condiciones tan críticas también en infraestructura, de que existan baños con condiciones humanas para los estudiantes, que haya agua potable, o sea, que tengan donde lavarse las manos, donde puedan tener alcohol gel, sobre todo ahora por las enfermedades que estamos viendo. Sí, en efecto, son de las cosas que nosotros denunciamos, que la infraestructura se daña porque los centros escolares no tienen presupuesto a tiempo. Por ejemplo, se daña un chorro. Entonces hay que esperar que depositen el presupuesto para arreglar ese chorro. Ese chorro, cuando está goteando y goteando, va dañando también digamos, el piso de donde se está cayendo demasiada agua, pues el gasto de agua que genera ese tipo de cosas. Entonces creo que también esa es una política que se debe inculcar desde el Ministerio de Educación, que se debe prevenir ese tipo de cosas, pues, y que constantemente se les esté entregando dinero para reparaciones menores a los centros escolares. El caso de los centros escolares donde yo laboro, por ejemplo, 9 escuelas que pertenecíamos al Fomilenio 2, por ejemplo, nos ofrecieron que en 5 años nos iban a dar una cantidad de alrededor de unos 4.000 por cada año, solo lo dieron 2 años. Y los otros de 3 años ya nadie dijo nada. Nos ofrecieron internet, y hasta ahorita no han puesto las antenas que nos ofrecieron con el programa de Fomilenio 2. Entonces, ese tipo de bonos nos ayudaron un poco a restablecer lo dañado que teníamos, la parte de los centros escolares. Pero hay muchos centros escolares que tienen años de no recibir dinero para reparar pequeñas cosas. Hay techos que ya prácticamente han dado su vida útil, y los directores pues tienen que andar remendando. Hay techos que están completamente remendados en los centros escolares y que ya necesitan cambio, y no llega pues a los centros escolares ese tipo de cosas. Entonces eso complica más. Al final se termina de deteriorar completamente el centro escolar y ya necesita más inversión. Complica más la situación. Muy bien, y hay un tema que también tenemos que abordar, y es que a veces hay crítica hacia el sector de los docentes que dicen: los maestros no quieren ser evaluados, no quieren que se les esté haciendo una medición del conocimiento o de la forma en cómo se está enseñando a los alumnos, y es un tema en que es importante también que se vayan formando y mejorando la enseñanza y la calidad hacia los alumnos. Bueno, nosotros para graduarnos como profesores somos evaluados. Antes de podernos graduar, incluso tenemos que pasar por una prueba que se llama ECAP, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo, ya en el desempeño, también somos capacitados, ¿verdad? La ley establece que debemos ser actualizados como maestros. Y nosotros como Cimeduco nunca hemos estado en contra de los procesos de evaluación, sino por el contrario. Los procesos de evaluación son importantísimos porque permite detectar las fallas para poder corregir, ¿verdad? Pero la experiencia que hay en este país es que se evalúa para sancionar, se evalúa para castigar. Es decir, han perdido el objetivo de la evaluación, tal como lo han planteado los teóricos. En ese sentido, hay como algunos maestros que se resisten a ser evaluados. Primero, porque no está establecido en la ley, y segundo, porque no se evalúa con buenas intenciones. O sea, al menos no hemos tenido esa experiencia. Por eso es que nosotros invitamos siempre a que los ministros de educación utilicen lo que ya tenemos, que es la ley de la carrera docente, y cuando planifiquen un proceso de evaluación, que nos llamen,
que lo discutamos, ¿verdad? Y nosotros estaremos abiertos al diálogo para poder contribuir a este país que tanto lo necesita. O que se norme en la ley el tipo de evaluación y los Exacto. parámetros que se puede hacer para ello. Sí, es correcto, en el sentido de que si nos ponemos de acuerdo, si participamos, ¿verdad?, en el proceso del diseño de la evaluación, seguramente vamos a dar aportes importantes para la educación de este país, para las futuras generaciones, ¿verdad?, no para sancionar a alguien, ¿verdad?, porque no es ese el propósito de la evaluación. Muy bien. Daniel Rodríguez, secretario general de Cimeduco, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a nuestros televidentes que nos han visto esta noche. Profesor Francisco Celada, gracias también por acompañarnos y compartir la visión de Cimeduco con los televidentes. Muchas gracias, Eduardo, y un abrazo para todas las familias que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Muy bien, y gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.